Vamos al grano, que es lo que da fruto, que dice, al grano, que es lo que da fruto, que dice mi pastor. Sean todos y todas bienvenidas en esta preciosa, maravillosa mañana. Hoy, último domingo, a los hijos, los amigos, los compañeros de trabajo, por algo que han visto en nosotros, un error, una falla, qué sé yo, lo que sea, pues se decepcionaron y nos abandonaron. Por algo que hicimos, dejamos de hacer, por una de esas dos cosas. Pero Dios no es así. Ya conmigo, Dios no es así. Pero levante su mano derecha y diga así: Dios no es así. Dios no es así. Y gracias que no es así. Él nunca se va a decepcionar de nosotros. Ahora, yo quiero que usted pregunte ¿por qué? Diga: pastor, ¿por qué? Pero dígalo con ganas. ¿Por qué, pastor? Porque Él nos escogió desde el vientre. O sea, significa que no habíamos hecho nada bueno y nada malo, y decidió escogerme. Por eso es que Él no se va. ¿Puede una madre abandonar o olvidar a su hijo que ha amamantado? Pregunta Isaías. ¿Puede? En aquel tiempo imposible. En este tiempo lo vemos que pasa. Madres que abandonan a sus hijos, lo atentan, ni siquiera le dieron la teta, lo abandonaron. Eso está pasando. Y ha pasado muchísimas veces. Pero dice: con todo, yo no te dejaré. Pregunta: ¿puede una madre olvidarse de su hijo que ha amamantado? Te he traído grabado en la palma de mi mano. Y aunque tu padre, tu madre te abandonaren, yo no te abandonaré. Esa es una promesa, no de un hombre, no de una mujer, de un Dios vivo, de un Dios real, de un Dios lleno de misericordia. Y creo que el temor que muchas veces inunda el corazón de la humanidad es eso: ser abandonado. Ser abandonado. Estaba viendo hace unos días atrás una cuestión sobre psicología, y dice que los traumas que más marcan el corazón de alguien son en la niñez. Los traumas más grandes y más profundos son en la niñez. Y todo tiene que ver por una sola cosa: rechazo, abandono. O sea, como te rechazo, te abandono. ¿Cuántos hijos en el vientre de su mamá son rechazados? Porque no eran esperados ni eran planificados. Fue un desliz, como dicen muchos. Entonces hay un rechazo. Ese rechazo, aunque esa pequeña criatura que está creciendo ahí siente ese rechazo. Y siente ese abandono. Yo no te quería. Se me acabaron las fiestas. Ya no voy a poder brincar. Hay un rechazo. Dice que esas son las heridas más profundas que marcan el carácter de una persona en la adultez. Porque nosotros tenemos memoria. Y la memoria viene desde allí, desde el vientre. Y muchas veces nosotros tendemos a juzgar y a condenar mucho la conducta de las personas. Esta sí es así, esta sí es así. Pero a veces no vemos la profundidad de las heridas que han marcado el corazón de esa persona. Y es muy fácil ponerse de este lado a tirar piedra. Eso lo hacemos todo. Pero ponerse en los zapatos de esa persona es otra cosa. Entonces, por eso hay que aprender a tener empatía. Hay que aprender a amar como Dios ama. Dios no ama de una manera selectiva. Dios ama en general. De tal manera amó Dios ¿a quién? No dice de tal manera amó Dios a los creyentes. No dice así. De tal manera amó Dios a los obedientes. No dice así. De tal manera Dios amó a los rectos. No dice así. De tal manera amó Dios a todo ser humano que ha nacido. Están naciendo y vayan a nacer. Dios los ama. Pregunta: ¿por qué razón los ama? Porque todos somos hechos a imagen y semejanza de Él. Esa es la razón. Pero la gente cree que no, Dios ama solo son los obedientes. No. Dios ama solo son los rectos. No, Dios ama al mundo. Por eso es que Cristo muere por todo. Pero cuando nos pasamos de allá para acá, o sea que dejamos de ser de parte de la incredulidad a pasar allá, ahora como andamos medio derechito, medio mejor, ahora queremos, es como que el que no tenía, ahora tiene, ahora no quiere llegar al barrio. Porque no es que ahora tiene. Esa canuchía. Boca, ¿dónde te criaste? Entonces a veces nos pasa eso. Tenemos a Jesús en el corazón. Conocemos la verdad, hemos aprendido un poco y hemos estado cambiando. Entonces ahora creemos, no, esa chusma. No, hermano. Hay que tener el mismo amor que tiene Dios. ¿Y cómo le demostramos ese amor? Llevándolos al conocimiento de la verdad que los va a salvar. Como un día nos salvaron a nosotros. Entonces lo que más marca el corazón de una persona es el rechazo, el abandono.
En un punto de nuestra vida nos abandonaron, porque nos rechazamos. Eso le pasa a todo el mundo. Ahora, aquellos que tienen niños que están pequeños, demuéstrenle amor, abrácenlo, háblenle, díganle lo importante, lo maravilloso, lo gratificante que es su persona para con usted y con su casa. Una de las cosas que nos cuesta más a nosotros, y sobre todo hablo de nosotros los hombres, es expresar esos cariños, afectos a los hijos. No, abrace a su muchacho, abrace a su muchacha, háblale y dígale: tú eres importante, tú eres alguien especial para mí. Cuando se equivoque, cuando meta la pata, corríjalo, pero corríjalo en amor. Hágale ver lo que hizo incorrecto, pero reafírmele su amor, reafírmele su importancia en tu vida. Porque no podemos tomar los que son importantes solo cuando hacen lo correcto. Entonces, cuando no hacen lo correcto, lo rechazamos. Así no debe ser, porque es que Dios no es así. Y hoy quiero poner en el corazón de ustedes algo que creo que Dios ha puesto en mi corazón. Cada semana que me ha tocado pararme aquí, ya vamos a cumplir 5 años, Dios mediante, si el Señor nos lo permite, 1 año exactamente acá, en esta zona. Cada vez que me paro aquí, trato de que esa palabra que creo que recibo de parte de Dios, porque no es que yo no le puedo decir: no, Dios me dijo así, Ismael, vas a hablar esto, no, es un sentir, es como que una inquietud, algo, y me preocupa, o sea, pararme aquí y hablarle lo que Dios quiere que le hable, dar el mensaje que lo ponga a pensar, porque no me quiero parar aquí solo decir: ay, Dios te va a bendecir, no, sin vergüenza, vagabundo, tenés que cambiar, porque eso también va en el paquete. Hay gente que quiere escuchar puro de bendiciones, pero no, hay que, tienes que cambiar, hombre. Tienes que estar haciendo un ogro. Mujer, tiene que cambiar, tiene que dejar de mudar el cuero. Hay que darle la palabra que los cambie. Mi pastor siempre decía que a veces hay que ofenderle la mente para cambiarle el corazón. Eso hace la palabra, para no ofende la mente, pero nos cambia el corazón. ¿Sí o no? Entonces, quiero que abra su corazón y me reciba esta palabra que creo que Dios ha puesto en mi corazón. Mi pastor me dio muchos consejos, pero creo que uno de los más importantes que me dio el día que me dio: cada vez que te pares a expresar la palabra, preocúpate porque esa palabra primero te ministre a ti. Porque si esa palabra no te ministra a ti, no va a tocar a nadie. Y eso, hermano, me agarré esa palabra y me ha agarrado hasta el día de hoy. Dios bendiga y proteja la vida de mi pastor. Dice el libro de Malaquías, capítulo 3, versículos 16 y 17. Repito, libro de Malaquías, Antiguo Testamento, capítulo 3, versículos 16 y 17. En la palabra de Dios para todos dice de la siguiente manera: los que respetan al Señor hablaron de esto unos a otros, y el Señor los escuchó atentamente. Entonces hizo escribir un libro recordatorio, donde estaban los nombres de aquellos que respetan al Señor y honran su nombre. El Señor Todopoderoso dice: el día que tengo señalado, ellos serán mi tesoro. Tendré compasión de ellos como el papá con el hijo que lo obedece. Amén. Denle un aplauso a la palabra. El nombre, mi hermano, mi hermana, que hoy quiero colocar en el corazón de ustedes, la enseñanza, se llama Un retrato del creyente. Diga conmigo: un retrato del creyente. Dígalo: un retrato del creyente. Hay algunas cosas que le quiero compartir basado en estos versículos. Y venía a mi mente eso, el retrato. ¿Cuál debe ser el retrato de un hombre, una mujer que dice ser creyente? ¿Creyente qué? En la verdad de Dios. Hay algo que nos debe identificar. Y constantemente tenemos que revisar: ¿estaré yo siendo un creyente de verdad? ¿Estaré yo pareciéndome a esto? ¿O soy una imitación barata y burda, como dicen los muchachos? Siempre hay un remanente fiel a Dios. Siempre, hermano. Siempre hay un remanente. Un remanente es un pequeño rebaño, una pequeña cantidad. Es poca comparada a la gran mayoría, pero siempre va a haber un pequeño remanente fiel al Señor. En el libro de Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 18, dice: además todavía me quedan 7,000 en Israel que no doblan la rodilla para adorar a Baal, ni lo han besado. A ellos los dejaré con vida. El contexto de este versículo
está Elías enfrentando una cantidad de sacerdotes del dios Baal. Y Elías se está quejando con Dios, que dice que el pueblo se ha desenfrenado, el pueblo ha abandonado los caminos del Señor. Mi corazón se enardece por ver, Señor, cómo han abandonado su camino. Elías le está reclamando a Dios. Y Dios le dice a Elías, además, todavía me quedan 7,000 en Israel. O sea, había un pequeño grupo delante de esa cantidad de gente que estaba pervertida, dándole la espalda a Dios. Pero había un pequeño remanente que Dios mismo había guardado, que Dios mismo había cogido, que no habían doblado sus rodillas para adorar al dios Baal, ni lo han besado a ellos, lo dejaré con vida. O sea, ese pequeño remanente iba a quedar con vida, todos los demás iban a morir. Hermano, ese pequeño remanente hoy en día es la iglesia. Usted ve, el mundo está más perdido. Las reuniones donde se está hablando la palabra de Dios son escasas, somos pocos, pero somos importantes. ¿Aló? Pero estamos llamados a que nosotros atraigamos acá adentro a los que están allá afuera donde un día nosotros estuvimos. Pero tiene que haber un retrato en nosotros. El entorno que nos rodea, que todavía no tiene la verdad, que todavía no tiene el conocimiento del amor de Dios, llegan aquí, pero ellos tienen que ver un retrato en nosotros. Tienen que ver una conducta. Es una conducta, no un lenguaje evangélico. No es que nos vean diciendo aleluya, gloria a Dios, todo. No, no. No es que nos vean vestirnos de una manera. Hay gente que cree que el creyente es por la manera de hablar. No, no es por la manera de hablar, es por la conducta. Hay gente que cree que el creyente es por la manera de decir, hermano, no he escrito en las redes criticándome mis pantalones chupi chupi. Ahí tú un bendecido y es pastor. Y yo cuando el bendecido es pastor. Y mire, me picaba la manito por responderle. Me picaba la manito por escribirle y decirle con todo respeto, animal del monte. En vez de estar criticándome los pantalones a mí, ponete a orar por mí. Es una cosa loca, una cosa incoherente. Hay una sola cosa y es la conducta, hermano mío. Es nuestra conducta lo que va a hablar. Es nuestra conducta lo que va a atraer a las personas. Una conducta llena de amor. Una conducta llena de una paz que el mundo no puede tener porque no tiene a Dios. ¿Aló? Número 1, la descripción de estos creyentes. Primera cosa que quiero hablarles es la descripción de esos creyentes, que son un retrato para el mundo. Son temerosos de Dios. ¿Qué somos? Pero no es un temor de espanto, no es un temor de reverencia, de respeto. Son temerosos de Dios. Este es el principio de la sabiduría. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El temor a Dios. No es el miedo como el caso de Belsasar o Herodes, sino el verdadero temor, respeto. El verdadero temor es respeto. Respeto hacia quién, hacia Dios, hacia nuestro Creador. Respeto a lo que pasó en la cruz. Respeto a la sangre bendita del Cordero que bajó sobre ese madero para rescatarnos. También en la Odisea había vencedores. El último mensaje, Apocalipsis, a la iglesia de la Odisea, había ese mensaje. Apocalipsis 3:21 dice: al que salga victorioso. Para salir victorioso tiene que haber una batalla. Al que salga victorioso le permitiré sentarse a mi lado en mi trono. ¿Quién se sentará al lado de su trono? El que salga victorioso. De la misma manera que yo conseguí la victoria y me senté al lado de mi Padre en su trono. Ahora pregunto, ¿dónde consiguió la victoria Cristo? En la cruz. Sacrificio. Derramó sangre. Sudó, pagó un precio. Entonces la gente cree que llegamos a los caminos del Señor y todo es fácil. Hermano, hay que esforzarse más que cuando no conocíamos a Dios. Hay que esforzarse porque tiene que haber una batalla, una lucha. Entonces, ¿dónde comienza esa batalla? En el respeto a Dios, temor. Repito, no es un temor de miedo, de espanto, como estos dos hombres, como los que tenían miedo. No, no, no. Es un temor de respeto. Cada cosa que usted vaya a hacer, cada cosa que yo vaya a hacer, cada cosa que nosotros vamos a hacer, tiene que estar basada en un respeto hacia Dios. Esto que yo estoy haciendo le agradará a mi Señor. Mi lenguaje le agradará a mi Señor. Mi conducta le agradará a mi Señor. Y no estamos hablando de la manera de vestir, porque hay gente que cree que es eso. Tampoco es para que las mujeres andan desnudas. Ese es otro extremismo.
pero un temor de respeto. Todo lo que yo esté haciendo le agradará a mi Señor. Mi trabajo le agradará a mi Señor. La actitud que yo tengo en el empleo que me da la gratificación financiera económica para suplir mis necesidades, a mi Señor le agradará cómo yo estoy trabajando. Mi excelencia, mi lealtad, mi respeto, le agradará a mi Señor. ¿Ah? Usted entra al trabajo, este trabajo, ese jefe desgraciado, y usted se alegra cuando el jefe pierde plata, usted se alegra cuando la compañía. Boca abierta, ¿y de dónde comes tú? ¿Qué pasa si esa compañía cierra? ¿Y qué tal si fuera al revés? Tú fueras el dueño de la compañía. ¿Te gustaría que te hiciera lo mismo? Porque tenemos que trabajarle como al Señor. Oye, Señor, gracias, tengo un empleo. Este jefe, pero bueno, gracias, mi Señor. Ahí tengo la oportunidad de ganármelo, de atraerlo, ¿aló? Porque él tiene que ver un retrato, ¿aló? Piensan en su nombre. Él está por encima de cualquier otro nombre. Piensen en su nombre. ¿El nombre de quién? De Ismael. El nombre de Jesús. Porque ese nombre está por encima de cualquier otro nombre. El más grande que Él. El más grande no es nadie más, sino Él. Porque lo hacemos. Todo lo que nosotros hacemos. Por eso es que, hermano, es importante ver. O sea, ¿qué estamos pensando? ¿Qué estamos sintiendo? ¿Cuál es la motivación de nuestras acciones? O sea, ¿le agrada a nuestro Señor? Hechos capítulo 4, versículo 12 dice: solo en Jesús hay salvación. ¿En quién hay salvación? En Jesús. Pero no Jesús el pelo largo, no Jesús el carnicero, Jesucristo. Solo en su nombre hay salvación. No hay otro nombre en este mundo por el cual los seres humanos podamos ser salvos. Nadie nos va a salvar. No nos va a salvar los pastores, los líderes, los hermanos. Nos va a salvar Cristo. Pero entonces todos tenemos que tener nuestra mirada fija en Él. Ahora, Jesús no está físicamente, pero está su palabra. La palabra se convierte como un espejo donde yo tengo que revisarme diariamente. ¿Para qué tanto me estoy apareciendo yo a Él? ¿Ah? Tengo que ver eso. Solo en Jesús hay salvación. Pero el mundo que no conoce la verdad, el mundo que no ha llegado al conocimiento del Evangelio, ¿qué Jesús van a ver ahorita? A Jesús Ismael, a Jesús Jorge, a Jesús Erika, a Jesús Edward, a Jesús John, a Jesús Ramón, a Jesús José. ¿Aló? ¿Te van a ver a ti? Pues tú eres el retrato de Él. El retrato de Jesús es el creyente. Oye, me salió en verso: el retrato de Jesús es el creyente. Entonces no van a ver a Jesús físicamente, pero te van a ver a ti. Ahora, ¿tú eres Jesús el malandro o Jesús el Salvador? ¿Tú eres Jesús el peleón o Jesús el que calma todo? ¿Qué tipo de creyente eres tú? ¿Aló? Solo en Jesús hay salvación. No hay otro nombre en el mundo por el cual los seres humanos podamos ser salvos. Dios es su roca. ¿Qué debe ser Dios de nosotros? La roca. Dios es su roca, su fuerza, su pastor, padre y rey. Repito, Dios es su roca. Allí es la base de todo. Pero no solo es su voz, su roca, es su fuerza. O sea, la estabilidad nos da fuerza. Pero entonces la fuerza, dice, es su pastor. ¿Quién te está pastoreando? Dios. ¿Aló? Por medio de su palabra, padre y rey. Me encantó esa última terminología, padre y rey. O sea, que no es un padre pobre, es un padre rico. Y ojo, como no le falta nada, no está amargado. Porque la mayoría de padres están amargados. Vienen luchando para llegar a la quincena. Dígame, cuando la mujer llega, falta esto, falta aquello. Mire, por eso es que es peligroso quedarse en la casa. Porque mire, las mujeres siempre consiguen, algo falta. Por eso es mejor andar en la calle. Usted está en la casa, hermano, alguna cosa se le ocurre a la mujer que falta. Dice, un alfiler, pero tú no vas a coser ni falta, pero que hace falta. Oye. ¿Aló? Entonces, ese padre y rey es un padre de abundancia, mi hermano, mi hermana. Ese reflejo debe estar en nosotros. Salmo capítulo 84, versículos 11 y 12 dice: el Señor Dios brilla sobre nosotros. El Señor Dios brilla sobre nosotros y nos protege. ¿Para qué brilla? Para protegernos. Nos bendice con bondad y gloria. ¿Con qué nos bendice? Bondad y gloria.
El Señor no le niega ninguna bendición al que vive con integridad. El Señor no le niega ninguna bendición al que vive en como creyente está viviendo en integridad. Tenemos que hacernos esa pregunta. Señor, yo estoy viviendo íntegramente. O sea, mi vida es un reflejo de que tú vives dentro de mí. ¿O soy un chiste mal contado? Porque a veces nos vamos al otro extremo. Ay, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Ay, él es mi papá, pero no es un papá alcahueto. Entonces, nosotros tenemos que entender que Él bendice. Da su bendición al que vive con integridad. ¿Cómo debo tratar yo de vivir cada día, cada semana y cada mes? Diga conmigo, con integridad. Ahora, ¿qué significa integridad? Ser completo. No tener algo partido en nuestras vidas. Hay que tratar de ser completo. No podemos ser una cara en la congregación y otra cara en la casa. Porque se ven los casos. Usted lo ve en la iglesia, mire, evangélico, oh, aleluya, gloria, y llora en la alabanza, y levanta las manos, pero Señor, te amo. Y cuando llega a la casa se le mete el diablo. Mientras la madre tira sartenes, pelea con todo, que porque esto está aquí. Y los hijos en medio de eso mirando, ay, si mi mamá fuera en la casa como es allá en la congregación con los hermanitos. Ay, si mi papá fuera en la casa como es la congregación con mi hermanito. Íntegro, completo. Los que somos aquí, somos allá y somos donde estemos. ¿Aló? ¿Ves que es importante ese retrato del creyente? Versículo 12 del Salmo 84. Señor Todopoderoso, qué afortunados son los que confían en ti. Señor Dios Todopoderoso, qué afortunados los que confían en ti. ¿Quiénes son afortunados? Los que están en la mejor empresa de la ciudad. ¿Quiénes son afortunados? Los que viven en el mejor barrio de Barquisimeto. ¿Quiénes son afortunados? Los que tienen trabajo. Somos afortunados los que confían en el Señor. Denle un aplauso al Señor. Número 2, la comunión entre ellos. El retrato del creyente. La primera era, nosotros tenemos que ser un reflejo donde estemos, ¿verdad? ¿Aló? Hay la descripción de estos creyentes. Acabamos de ver la descripción. Pero ahora, en la 2, la comunión entre ellos. La comunión entre esos creyentes. La comunión es la relación. El Señor los oye. Perdón. Ajá. La comunión entre ellos. Ellos conversan entre sí. Los creyentes conversan entre sí. ¿Acerca de qué? ¿Acerca de qué es la conversación de los creyentes? De la iglesia, de la congregación, de la iglesia. ¿Qué? ¿Acerca de qué? Ellos conversan entre sí acerca de qué. No sobre la vida de otro, sino sobre la bondad, la gracia, el consuelo y las bendiciones de Dios. ¿Cómo debe ser la conversación entre nosotros? Hermano, entonces no es un retrato correcto aquellos que están puro chismeando a los otros. Pero viste a la hermanita como vino. No sé, esa falda era como muy corta. Eso edifica. Eso ayuda. ¿Cómo debe ser la conversación entre los creyentes? Ese es un retrato. O sea, ¿qué conversación hay entre nosotros? ¿Le estamos comiendo el cuero al otro? ¿O estamos hablando de esas cosas? La bondad. ¿Aló? Las bendiciones de Dios, la misericordia de Él. Porque, hermano, entonces si la conversación de nosotros es la crítica a otro, a otra. Pero viste cómo me sirvió ese té. A mí me dio el vaso chiquito y al boca abierta que le di un vaso té así grandote, una esquina. Este es un retrato de las tinieblas, no de la luz. ¿Aló? Siento así como que dice, ay, ¿para qué vine hoy? Me hubiera quedado en la casa. ¿Aló? Número 3. Un retrato del creyente. Los privilegios que posee. Los privilegios, porque hay privilegios. 1. El Señor los oye. ¿Qué hace el Señor? Los oye. Él encuentra placer en ellos. Y tremendo es. El Señor los oye. Dice que encuentra placer en ellos. Significa, hermano, que hay veces que Dios no
encuentra placer en escucharnos. Porque ¿qué es lo que está escuchando de nuestra boca? Puras quejas, puras críticas, puras maldiciones, puro reclamo. Entonces, el retrato del creyente tiene el privilegio. Los privilegios que posee es que el Señor los oye. Y no solo los oye, encuentra placer en ellos. ¿Por qué Dios va a encontrar placer en ti? Porque lo que escucha de ti es gratitud. Señor, gracias. Gracias, mi Señor. Estoy enfrentando esta batalla, pero te doy gracias, Señor, porque estás formando mi carácter. Me estás dando la fuerza, me estás preparando, Señor. Algo grande va a venir. Va a venir la bendición de un lado, va a venir la bendición de otro lado. Pero de esta boca tú no vas a escuchar quejas, no vas a escuchar murmuraciones, ni vas a escuchar maldiciones, vas a escuchar gratitud para la gloria de tu nombre. ¿Aló? Si el Señor siente placer con eso. Pero entonces si lo que te está escuchando, no, Señor, otra vez con lo mismo, Señor, ¿y cuándo me vas a sacar tú de este lugar? Dígame cuando se están quejando de los hijos. ¿Encuentra placer eso el Señor? Pero cuando te presenta y ves la conducta que tiene el bendecido y la bendecida esa, pero tú, Señor, mis hijos no son del diablo, mis hijos son tuyos, Señor, esos van a cambiar, esos van a transformarse, esos van a mejorarse, porque tú dijiste que si yo quería en ti sería salvo yo con toda mi casa, y mi casa son estos sinvergüenza que ahorita están así, pero van a cambiar y van a mejorar. Entonces el Señor encuentra placer porque está escuchando voz de fe, está escuchando esperanza, está escuchando gratitud. Entonces es un olor fragante, un perfume de ese caro que sube al cielo. Porque es la gratitud. Pero si lo que está saliendo es perfume de ese barato Colonia 70, brujo, y lo que está saliendo de la boca tuya es coneciero, pólvora, y no está saliendo un perfume de esos caros, me esmerice. ¿Cómo que se llama el zapatico ese que tú tienes que te regalaron hace años? La pastora tiene una colonia, la voy a denunciar. Le la regalaron hace años, mire, eso se echa así, y eso se acuesta 2 días después, sigue oliendo. Ahora es un zapato, ¿verdad? Colonia es cara y mire, y a veces agarra, pero nada, en 3 oportunidades, pero cayó con los kilos, me agarra, porque no es que el olor, ¿aló? Y ves que está saliendo ese olor. Gratitud o queja. Les da gran promesa, le da la gran promesa y les dice que cualquiera que hace la voluntad de su padre es su hermano, su hermana y madre. Repito, los privilegios que poseen. Le da la gran promesa. Él, Jesús, nos da la gran promesa. Y le dice que cualquiera que hace la voluntad de su Padre, ese es su hermano, ese es su hermano y ese es su madre. Mateo 12:50 dice, pues el que haga lo que mi Padre Celestial quiere, es mi hermano, mi hermana y mi madre. ¿Cuál es el privilegio que tiene el retrato de los creyentes? Jesús le da la gran promesa. Si tú haces la voluntad de mi Padre, tú eres mi hermano, tú eres mi hermana, tú eres mi madre. Entonces, nuestro Señor estará pensando eso en nosotros, que somos hermanos de él o hermanos de ella. O somos hermanos del otro lado, de Satanás. Porque quien no hace la voluntad del Padre es hermano de Satanás, es de la tiniebla. Porque hay 2 padres, Dios y el diablo. No hay algo en medio. Entonces, ¿qué padre estás haciendo la voluntad? ¿La del padre de las tinieblas o el padre de las luces? El que hace la voluntad del padre de las luces es hermano y hermana y madre de Jesús. Pero quien hace la voluntad de las tinieblas, quien hace lo que no es correcto, entonces no es hermano, ni hermana, ni madre de Jesús. ¿Aló? El retrato del creyente. Número 4. La gran recompensa en aquel día. Retrato del creyente, la gran recompensa en aquel día. Dios abrirá el libro de la vida y lo recompensará. ¿Qué va a hacer Dios? ¿Abrir el libro? Ahora, yo quiero que levante su mano derecha y haga así. ¿Cuál día? Vamos, diga, ¿cuál día? El día que te toque cerrar los ojos en esta tierra, porque te vas a morir. Te tengo una buena noticia. ¿Cuál? Te vas a morir. Pero no te vas a morir y la vida se va a terminar, la vida va a continuar. Pero si se abre el libro de la vida, estás escrito ahí, tu vida va a ser maravillosa. Tu vida se acabaron los problemas, se acabó la pelea, chinquira con el conejo. ¿Aló? Conejo, ya no te van a regañar más. Vengo y lo ponen con el perro. ¿Aló? ¿Te das cuenta? La gran recompensa en aquel día. Hermano, porque escúchame, nos vamos a morir. Y hoy puede ser ese día.
No es que te vas a morir por los años que tengas. Hoy mismo te puedes morir con los años que tengas. Pero entonces va a haber una recompensa. Ahora, ¿una recompensa por qué? Porque te encuentras escrito en el libro de la vida. ¿Aló? Mostrate algo. Ellos serán honrados. Como Mardoqueo fue honrado por Amán. En el libro de Esther, capítulo 6, versículos 1 al 11, usted va a conseguir esa historia. Mardoqueo. Un hombre que era fiel a Dios. Y como su pueblo fue invadido y fue llevado a pueblo extranjero, y su hermano murió y él tuvo que hacerse cargo de su sobrino. Tuvo que hacerse cargo de su pariente. Y tuvo que convertirse en un padre para esa muchacha llamada Esther. Y él la educó, la entrenó, la capacitó, pero sobre todo le enseñó lo más importante: el temor a Dios, Mardoqueo. Pero hubo un hombre perverso, mano derecha del rey de la tierra enemiga, que juró y preparó todo para matarlo. Pero Dios, al ver que su siervo, su siervo, Mardoqueo, se mantuvo íntegro. Mardoqueo era el reflejo, el retrato de un creyente. Dios lo guardó. Y todo se volteó. La horca que se preparó para matarlo a él, terminó matando al que la construyó para matarlo al siervo del Señor. Porque cuando tú tienes una vida que refleja al Dios que te salvó, hermano, todo lo que el enemigo prepare para destruirte, Dios lo va a usar para construirte. Todo lo que el enemigo prepare para maldecirte, Dios lo va a usar para bendecirte. Significa que no hay mala noticia para ti ni para mí, hermano mío, hermana mía. Porque eres el retrato del creyente. El retrato del creyente viene siendo esto: tú y yo, la iglesia, somos el retrato de Dios. Cuando la gente en nuestro entorno no ve, tiene que ver a Dios. ¿Cómo lo ven? Bondad, paciencia, amor, ternura, positivos al 100%. No es que te pasó una cosa y mire, hoy pasaron diferentes cosas para aquí. Ya cuando iba saliendo me llamó la suegra que se quedó sin gas y tuve que salir en la carrera para ya llevarle la bombona. Cuando yo aquí vi a abrazar y le partió y yo dije, oye, va a estar la cosa buena hoy. Pero yo pudiera irme del otro lado. Pero bueno, para empezar vengo y prendo la computadora, le entró una broma, no sé qué tecla apreté ahí, que se borró toda la información. Menos mal que yo siempre tengo el respaldo en esto. Y yo vi, cuando yo vi, y yo dije, me calmé, respiré y dije, la cosa va a estar buena. Y no empecé a saltar sapo y culebra porque las cosas no salían como yo las quería o como yo las esperaba. Ese es el retrato del creyente, hermano. En medio de las pruebas, en medio de la batalla, estamos parados, estamos con gratitud, tenemos esperanza de que todo lo que nos pase siempre va a ser para nuestro bien y nunca para nuestro mal. Cuando vemos los enemigos que se levantan, no les tenemos miedo. Como hablamos al principio de ese Salmo 27, David decía que la única petición que tenía era vivir en la casa de Dios todos los días. Antiguo pacto, pero en el nuevo pacto, ahora nosotros no vivimos en la casa de Dios, ahora Dios vive en la casa de nosotros. Hermano, y usted ve que David está hablando del Salmo 120, el Salmo 27, dice, que el ejército se levante, que enemigo, que él decía, no temeré, porque él no tenía temor, porque él tenía una sola petición: vivir en la casa de Dios todos los días. Pero era él viviendo en la casa de Dios. Pero en la cruz, en la redención, en el nuevo pacto, en la nueva alianza, en el después de la muerte del Hijo de Dios, ahora Dios no vive nosotros no vivimos en la casa de Dios, ahora Dios vive en nuestra casa. Ahora imagínese eso. Ahora no es que vive en la casa, el bloque, el edificio, tu cuerpo. Porque a la larga, ¿cuál es la casa de nosotros? Y pregunto, ¿estás cuidando esa casa bien? ¿O está mal arreglada esa casa? ¿Tu cuerpo es un rancho o un edificio? ¿Tu cuerpo es un rancho o una finca? Porque ahora tu cuerpo es la casa de Dios. Porque ahí es el único lugar donde tú vas a vivir para siempre. Mientras estés en esta tierra, en el cuerpo tuyo, y si no lo cuidas, no lo hacías. Hay gente que levanta la mano y cae, porque el violín que cae, hermano, tan podrido. Abraza a la gente y ¿no viste la unción que tengo? No, unción, sinvergüenza, que tenés semana que no te echas desodorante. Entonces, ese es el retrato del creyente. Es ese Dios que ha venido a vivir dentro de nosotros. Entonces, si es Dios viviendo dentro de ti,
O sea, significa que no es el pastor que te está observando cómo te comportas con tu pareja. No es el pastor que te está observando cómo te comportas con tus hijos. No es el pastor que te está observando cómo te comportas con tu trabajo, con tu compañero de trabajo. No es el pastor, no es la pastora, no, hermano, es Dios. Y te está viendo de dónde, de aquí adentro. Ahora, pregunto esto. Hermano mío, hermana mía. ¿Qué estás viendo en ese retrato? ¿Hay alguien aquí que quiere que hay cosas que cambiar? Yo soy el primero que levanto la mano. Yo creo que hay cosas que yo tengo que cambiar. Muchas cosas. Cada día, cada semana, ¿no? Conclusión del retrato del creyente. Dios conoce nuestras obras, nuestras oraciones. Dios conoce nuestras obras, nuestras oraciones, nuestras dádivas y nuestras visitas a los enfermos. Comencemos a contemplar a los creyentes como Dios los ve y no con ojos de desprecio y de crítica. Repito, Dios conoce nuestras obras. ¿Qué conoce Dios? Nuestras obras, lo que hacemos, Él las conoce. Pero no solo conoce nuestras obras. Dios conoce nuestras oraciones. ¿Estás orando? O te ora el domingo con el pastor porque lo dirige y ahí va entre los dientes. El pastor le dice, diga conmigo. Dios conoce tus oraciones. ¿Has orado? ¿O eres de los que vive escribiendo petición de oración mientras tú estás roncando? Dios conoce nuestras obras, pero también conoce nuestras oraciones. Y aquí quiero hacer un paréntesis en esta parte de que Dios conoce nuestras dádivas. El mes pasado tuve la oportunidad de cumplir un año más de vida. 53, paso a 54. Ese día me eché una hartada, hermano, me dio una indigestión que casi me muero. Yo pensaba que ese día me iba a ir. La gran mayoría me prepara algo aquí y de verdad que, hermano, yo vine porque hasta me fueron a buscar. Y llegué aquí, hermano, estaba full. Creo que todos conocen a Eiler, ¿verdad? El negrito que te la pasa porque es raro que no ha venido hoy. Ey, ¿verdad? El negrito. Yo digo, negro. El negrito llegó, el negro llegó. Él viene con una bolsita transparente. Ese es un, no sé cómo se llama, aparece con flyer. Pero es una bolsa transparente, no tiene marca, como la misma bolsa que traen los tostones. Él me llegó con las dos manitos agarrando la bolsita, me mira y me dice, mi pastor. Me dice así, mi pastor, feliz cumpleaños, aquí está mi regalo. Se lo come yo. O sea, cuando él me dice eso, o sea, yo sentí como que mi regalo no es mucho y tal vez no te guste y tal vez lo vayas a regalar, pero cuando él dijo se lo come yo, hermano, yo sentí algo aquí adentro y Dios. Y la verdad que en agua, mira, yo estaba vomitando, mira, vomité la tripa porque... Y agarré y me lo comí delante de él, chavo. Pues todo pasó chévere, lo compartimos, comimos. Pero cuando yo llego a mi casa, no estoy sentado allí en la sala meditando, primeramente dándole gracias a Dios por todo, por ese año más de vida y que me ha mantenido sano y todas las cosas que ha hecho en mí, a través de mí, en todo lo que se ha logrado construir hasta el día de hoy. Hermano, no le puedo decir Dios me dijo así. Empecé a sentir en mi corazón, me vino a mi mente que Dios me decía, el alma más importante que tú tienes es ese niño. Y yo digo, Señor, no sabes lo que hay ahí. Tú no sabes su futuro. No sabes si será un presidente, un ingeniero, un apóstol, un profeta, el próximo Gigi Ávila, Luna, Guillermo Maldonado, son una persona grande. Y uno lo ve aquí gritando para allá, y usted ve que se escucha lo broma y viene para acá. Hermano, las primeras veces se venía todo arreglo, ahí se perfuma, se baña, se viene chuto. Hermano, y eso me quedó. Ahí cuando él empezó a llegar, yo lo veía de otra forma diferente. No es que lo menospreciara, no digo eso, sino que yo lo vi y cuando le veía la cara me recordaba esa, el alma más importante, el alma más importante, el alma más importante. Y aquí yo le quiero soltar un desafío a ustedes que creo que Dios ha puesto. Vuelvo, repito, no es que Dios me dijo, no, es un sentido.
Hace unas semanas atrás, y yo se lo compartí a algunos, y creo que compartieron eso, comparten ese mismo sentir que yo sentí. Ese que vive aquí atrás, en un ranchito pequeñito. Y yo no sé, pero tengo una inquietud en mi corazón, y sobre todo hace 2 semanas que fue más fuerte, que le digo, no es una voz, es un sentir. Nosotros ya llevamos 5 años en esta comunidad. Y yo sentía que él, Eiler, tiene esa necesidad de un sitio. Y yo venía y pensaba, ¿y qué tal si le construimos una piececita? Y aquí, este ciervito que está aquí, fue el primero que me soltó ese bombazo. Pastor, ¿y si le hacemos una pieza de bloque al negrito allá? Y ahí me acordé de lo que me dijo John. Y dije, oye, él tiene esa necesidad. Y nosotros tenemos una necesidad de un sitio y un lugar. Y yo no sé, pero yo sentía que si nosotros suplimos la necesidad de Eiler de hacerle una pieza de bloque, Dios nos va a suplir a nosotros la necesidad de un sitio como iglesia, como congregación, colectivamente, pero cada uno de ustedes tiene una necesidad de algo. Entonces hicimos un presupuesto para hacerle una pieza de 4x4 de bloque, bien chula ahí. Incluso uno de los que le compartí le dijo, pastor, vamos a una milla más, vamos a hacer un baño también. Si lo demás yo me comprometo con el baño. Y yo, bueno, vamos, ese Dios, le digo. Tenía 2 semanas la persona, la primera que le soltó el nombre, pero ¿cuándo va a empezar? ¿Pero cuándo va a empezar? Bueno, logramos contactar unos tíos de Eiler, que me dice, baby, la mayoría de ellos que son albañiles. Le pusimos la broma y yo le dije, mira, me miró y me dijo, ese negro sí es soltario. No es soltario, tiene la bendición de Dios, le digo yo al tío. Me dice, bueno, ya empezamos a sacar un presupuesto. Los bloques, el cemento, la cercha, unas cabillas, el clavo, alambre, todo eso para hacerle una pieza de 4x4 sin meter el techo y sin meter el baño, suma $720. Ya tengo en mis manos, en físico, 100 que me dio una persona y 80 que pusimos nosotros como pastor. Ya tenemos 180 y otra cosa que me han depositado ahí, que creo que suma a 190, lo que tú me has enviado. Esta sierva hace una célula por allá por la 36, le compartió a la gente con la que se está reuniendo. No, yo pongo un bloque, yo pongo 2, yo pongo 3. Y ahí vamos sumando. Ahora, aquí dice, en el rostro del creyente, que Dios conoce nuestras obras, nuestras oraciones, dice nuestras dádivas. ¿Sabe cuándo retenemos el dar? Cuando las cosas se ponen difíciles. Lo queremos retener porque es natural y lógico. Pero Dios está observando. Y el retrato del creyente, que Él observa nuestras obras, nuestras oraciones, pero nuestras dádivas. Y repito, tenemos la necesidad de un sitio. Y no sé por qué, repito, Dios me dijo, no, es un sentir que tengo. Que si nosotros suplimos esa necesidad de ese niñito, de ese muchachito que apenas, 4 años que tiene el negro, ¿va a cumplir 4 o ya tiene 4? Va para 5. Y si no sé, tengo ese sentir. Ojo, esto no es obligado, hermano. Porque es otra cosa. Yo no quiero que se les vuelva una carga. Ay, no. Aquí, lo que usted vaya a dar, lo que usted vaya a soltar, que sea desde aquí. Que sea con alegría. Repito, ya me dieron 100 así. Nosotros como pastores pusimos 80. Esto pa. Si usted se pone a ver, suma 720, 25, algo así. Ya tenemos, con lo que tenemos ahí, ya tenemos un 30 y algo por ciento de lo que es eso. Y solo estoy hablando de 1, 2, metiéndonos nosotros 2, 3, 4 y la célula 5 personas. 5 personas. Porque el retrato del creyente, desde el cielo, Dios nos está observando nuestras obras, nuestras oraciones, pero dice nuestras dádivas. ¿Qué es lo que quiere el diablo? Que el Señor lo reprenda. Usted
Usted no ve que la economía se está poniendo apretada, ¿verdad? O sea, las cosas, se está poniendo las ventas en las cosas, no es un sitio, en muchos lugares. Pero, ¿qué es lo que quiere el enemigo? Apretar. Porque él sabe que si aprieta, la gente hace esto. Y la matemática de Dios no es como la matemática del mundo. Porque, hermano, todo lo que usted le dé a Dios nunca se queda retenido. Siempre fluye. Y le recalco esto. Yo sentí en mi corazón, repito, no es una voz, es un sentido, que si nosotros suplimos esa necesidad, la necesidad como congregación del sitio va a aparecer. Pero no solo, porque cada uno tiene usted una necesidad. Cada uno tiene una necesidad. Y eso lo va a ver Dios, eso lo va a reflejar Dios. ¿Aló? Conoce nuestras dádivas, conoce nuestra visita a los enfermos. Hermano, cuando hay alguien que está enfermo, o sea, ¿cuál es el retrato del creyente? Tiene que visitar al que está enfermo, al que está pasando una aflicción, y lo va a visitar para orar, para sentarse a escucharlo, para de repente no tiene nada que decirle, pero llora con él ahí, llora con ella ahí. Ese es el retrato del creyente que ve algo y se mueve. Acciones, oraciones, dádivas. Visita a los enfermos. Bueno, porque mire, nada más para vos está enfermo. Y qué sabroso cuando tú te llegó alguien. De repente llega, porque hay gente que dice, no, es que me da pena porque no tengo nada que dar. No tiene nada que dar, no tiene una palabra en la boca, no tiene una oración. ¿Qué tal de repente tú no tienes para darle un mercado, no tienes para darle una harina, pero tienes para ponerle la mano y lo sana? ¿Qué dijo Pedro en la puerta del templo La Hermosa? Cuando el cojo estaba ahí pidiendo plata, limosna. No tengo plata, pero lo que tengo. ¿Y qué le dio? Lo que la plata y el otro no le podía dar. Sacarlo a coger. Que le enderezaron los pies. ¿Por qué? Porque eso es lo que la gente cree. Que, no, hermano, usted siempre va a tener algo que dar. Una palabra, una oración. La fe que tiene usted. Y de repente, como hay situaciones que usted no sabe qué decir, pero solamente el acompañamiento está con la persona ahí. Es una persona que a mí es difícil que yo me quede sin palabras. Y yo le conté lo que pasó con la muerte de la muchacha esta. Yo me la acerqué a los padres y de verdad que yo no tuve palabras. Yo me le paré y le dije, hermano, sin palabras, fue lo que yo le dije. Aquí estoy acompañado, que no tengo palabras para... ¿Qué te puedo decir en esto? Pero el hecho de estar ahí, eso lo reconfortó. Eso oye, gracias, pastor. Porque, hermano, ese es el retrato del creyente enfermo. Comencemos a contemplar a los creyentes como Dios lo ve. Veamos a los demás que creen en el Dios que nosotros creemos como Dios lo ve. Y no con ojos de desprecio y crítica. Hermano, mira, a veces nosotros unas cosas que tenemos que cortar en la congregación es eso. Dejar de mirar a los otros creyentes con ojos de crítica. Siempre criticando, siempre condenando. No estamos para criticar ni condenar a nadie. Estamos para orar. Orar bien. Estamos para orar. Estamos para dar. Estamos para visitar a los enfermos. Estamos para aquí estoy contigo. Porque ese es el retrato del creyente. Hacemos algo por los demás. No nos quedamos quietos. Porque, hermano, de eso se trata, ser iglesia. Una iglesia con hecho. Una iglesia que acciona, no una iglesia que es puro con la boca. No, accionamos. Aquellos que se quieran anotar con esta bendición de Eiler, se acercan a mi esposa. Esta semana, creo que mañana, o no cuadra con un día, mañana o pasado mañana, vamos a comprar los primeros materiales. Porque vamos a comprar primero para el arranque. Lo que son las vigas de arrastre, todas esas cosas. Y media vamos levantando, vamos comprando lo demás. Esta es la palabra que yo quería colocar en el corazón de cada uno de ustedes. Espero que esta semilla de la palabra de nuestro Señor haya sido recibido en el buen terreno de su corazón. Y espero que eche raíz profunda y que produzca mucho fruto, que prevalezca para la vida eterna. Tratemos de ser mejor cada día más, hermano, hermana, porque para eso hemos sido llamados. La gente que nos rodea tiene que ver el retrato de Dios en nuestras vidas. Nunca vamos a ser perfectos, pero vamos a ser mejor un poquito más.
que las personas que nos rodean, la gran mayoría, tengan un criterio bueno de nosotros. Siempre va a haber uno que va a salir por ahí hablando, criticándote los chupi chupi. No le pare pelota a eso. Pero que la mayoría opine lo contrario. Que la mayoría tenga un buen criterio sobre tu persona. Y no porque hables evangélicamente, sino porque tu conducta sea una conducta que refleje a Dios. Que la gente cuando te vea llegar, que la gente cuando te vea acercar, diga: ahí viene un hombre de Dios, ahí viene una mujer de Dios. Y que se alegre cuando llega: oh, mira, el hermano está, la hermana se alegra. Pero si la gente: ay, Dios, este desgraciado, le cierra la puerta y baja la ventana, te estás mal. Amén. Cierre sus ojos, incline su rostro. Padre, en esta preciosa, maravillosa mañana te damos las gracias por esta preciosa oportunidad que nos regalaste el día de hoy, el retrato del creyente. Somos el reflejo de tu gloria en este mundo que está perdido y sumido en las tinieblas.